con este tema tan importante de la recepción del recién nacido, ¿sí? Presten atención, chicos, porque, bueno, muchas veces nos ha tocado, bueno, en mi caso, y a todos ustedes les puede llegar a tocar de tener que diferenciar entre el recién nacido que esté normal y uno patológico, entonces hay que prestar atención a todo lo que nos diga la doctora Patricia Villagra, ¿sí? Doctora, muchas gracias por participar siempre. Y a todos, muchas gracias también por estar, por tomarse el tiempito de escucharnos y bueno, esperando también la parte práctica, ¿sí? De todo este curso. Bueno, si quieres comenzamos, Patricia, ya estamos. Bueno, Yo voy a pasar desde acá de mi computadora las imágenes. las diapositivas. Bueno, dale. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y gracias Miriam siempre por la consideración y por estar al tanto en esto que nos gusta a todos, que es la parte de la emergencia y es enfocarlo a los chicos, es decir, a todo el personal asistencial en esto, en lo que es la emergencia y por qué no un parto y por qué no un trabajo de parto teniendo en cuenta que a pesar de que tenemos maternidades seguras, donde se la denomina así cuando tenemos un aneo, o sea, en la recepción del recién nacido en un trabajo de parto, pero también nuestra experiencia nos dice que el trabajo de parto puede hacerse y la recepción del recién nacido en cualquier escenario. Llámese en un CAPS, en un domicilio, arriba de la ambulancia, en un hospital de segundo nivel, en una policlínica y lo mejor que nos puede pasar que sea en un tercer nivel donde haya una neonatología, ¿sí? Como primera medida, o sea, en la recepción del recién nacido, en cuanto a las consideraciones generales que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que de 100 chicos que nace, 90 van a nacer bien por la misma naturaleza y lógica de la vida. Entonces, ¿qué significa que van a ser bien? Que el niño apenas nace, va a emitir un llanto, no tendría que tener ningún tipo de patología, a no ser que sea una patología esperable ya porque haya sido una mamá con controles prenatales. Entonces, antes de o cuando nosotros nos dirigimos a ese escenario que, como les dije, puede ser cualquiera de los antes mencionados, nosotros tenemos que tener la preparación, pero sobre todo la tranquilidad, porque es un recién nacido, es un trabajo de parto y nosotros tenemos que, después de esta clase, más toda la capacitación que venimos realizando, podemos asistir tranquilamente al niño y a la madre. Pasemos la primera imagen, donde nosotros vamos a tener, ¿puedes pasarla, Miriam? Ya, Nosotros, ya lo paso, ya lo paso. sí, sí, Ustedes me tranquila, no dicen hay porque problema. yo... Sí, pasémosla. Esto es una clase corta, pero fundamentalmente yo tengo que tener en cuenta eh, de acuerdo a cuál es el escenario y lo primero que tengo que pensar es cómo voy a preparar ese escenario, o sea, cuáles van a ser mis objetivos para tener todo preparado si es que me están llamando para un trabajo de parto. Entonces, primero, saber diferenciar si estoy ante un recién nacido normal, en caso de que cuando nazca el bebé, o si es que estoy ante la existencia de un recién nacido deprimido. Actuar de manera oportuna en cuanto esté con un paciente deprimido y obviamente saber después de esta clase un RCP avanzado, que no es lo mismo un RCP neonatal a un pediátrico, y derivar la paciente o el paciente en forma oportuna y obviamente ver todas las necesidades de pedir ayuda. Entonces, nosotros si nos enfocamos ante esa situación real de un trabajo de parto y yo tengo que asistir a ese trabajo de parto, tanto a la parturienta como al recién nacido, yo tengo que pensar si esa paciente es primigesta, si es una paciente multípara,
si tengo todos los elementos necesarios para recibir ese bebé en cuanto al ABC. Siempre hago énfasis yo en toda la situación del ABC y esto no es diferente en el niño en cuanto a qué tengo para solucionar la letra A, si es que tengo aspiración, si es que tengo digamos, tener una apertura de vía aérea, qué tengo para la letra B, qué tengo para la letra C en ese recién nacido y cuáles son los elementos que yo voy a instaurar, digamos, para empezar a pedir ayuda. Entonces, no sé, después si quieren nos imaginamos los escenarios, en la parte práctica lo podemos hacer, pero yo teniendo todos los elementos de acuerdo a la ABCD, entonces yo me quedo tranquila porque además necesitaría un calor radiante, que sería una estufa. Yo tengo que pensar si ese paciente, si ese recién nacido es de término o no, o si se trata de un prematuro, si la mamá es primigesta o multípara, si una vez que ha nacido ese paciente, ¿qué voy a hacer si el paciente respira o llora? Antes de hablar de paciente, vamos a hablar del recién nacido. Y esos son elementos o cosas esenciales que yo tengo que tener para poder realizar digamos, las consideraciones generales de ese recién nacido. Entonces, primero que nada, voy a estar tranquila porque yo sé que de 100 chicos que nacen, 90 nacen hermosamente bien. eh, Puede ser multípara o primigesta la paciente, pero las estadísticas dicen, y todos los basados en la evidencia, me dicen que ese niño tiene que nacer bien. Pero yo tengo que estar preparado para los otros 10 restantes que pueden tener algún tipo de dificultad. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta clase? La importancia es saber reconocer ese recién nacido, saber pedir ayuda y poder dar una información clara y oportuna a los padres o a la madre o al familiar que está en ese trabajo de parto. Y obviamente nosotros hablamos mucho del parto respetado, del parto acompañado, del lenguaje claro y sencillo a las madres, sobre todo a las mamás primigestas. Entonces, dentro de las consideraciones generales, yo voy a basarme o voy a tener en cuenta como personal de salud o como equipo de salud un algoritmo. Si cuando vos quieras pasarla, mira, la podemos pasar. Entonces, yo teniendo en cuenta ese algoritmo, voy a saber qué hacer con el recién nacido, sobre todo en ese margen donde yo tengo esos 10 que pueden necesitar algún tipo de ayuda mía y donde quizás uno o dos de esos recién nacidos puedan necesitar una reanimación avanzada. Entonces, me voy a preparar para los 90, es decir, una vez que alguien realice el parto, que eso yo creo que es otra clase ya, cómo ustedes se van a preparar para el trabajo de parto, entonces el niño nace, desprende un hombro, sales, van hacia una vez que nace el pequeño, yo tengo que controlar en él algo muy importante que sería la frecuencia cardíaca o los latidos cardíacos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante la palpación del cordón umbilical, ¿sí? Bueno, el pequeño nace, lo pongo en la panza de la mamá, independientemente del escenario que sea, en un hospital, en una ambulancia, en un domicilio, que es el calor o la estufa natural que tiene ese recién nacido, que sería la panza de la mamá. Entonces, voy a frotar la espaldita del bebé con movimientos suaves o bien la planta de los pies del pequeño y voy a esperar a que este hijo respire y emita el llanto. Cuanto más llore el bebé, nosotros si después en otro momento podemos hablar de la fisiopatología de esos pulmones en el prenatal, digamos antes que nacen, lo único que le puedo decir es que están llenos de líquido y mediante la incorporación del oxígeno hace que ese líquido, que es el oxígeno al ingresar por medio de la respiración, hace que ese líquido
se vaya por los linfáticos, se reabsorba. Entonces, cuanto más llora el bebé, más presión de oxígeno ingresa a los pulmones, voy a ir viendo cómo el pequeño va cambiando de color, ¿sí? Se va tornando rosado, todos los niños nacen azules y va a persistir esa cianosis en caso de que sea de un pequeño cardiópata. Si no, va a cambiar rápidamente de color ante la presencia del oxígeno. Entonces, yo voy a controlar dentro de mis consideraciones generales que el cordón siga latiendo, es más, yo voy a controlar esa frecuencia cardíaca y voy a clampear ese color, ese cordón. Entonces, me pregunto, antes que nazca el bebé, ¿es de término? La respuesta es sí o no. ¿Respira o llora? La respuesta será si respira, si llora o no respira o no llora. ¿Tiene un buen tono muscular? La respuesta será sí o no. ¿Sí? Como yo sé que 90 chicos me van a nacer bien, yo voy a frotar su espaldita en forma suave, voy a estimular el llanto del bebé, lo voy a poner en la panza de la mamá y voy a darle calor si es que tengo una cuna radiante, porque acuérdense que yo tengo que clampear el cordón, separarlo de la mamá, ¿sí? Y llevarlo a una cuna radiante. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos lugares donde van a hacer el bebé, tengo una balanza, tengo cómo medirlo, tengo para medir la circunferencia craneal, o bien solamente pesarlo. Y es algo importante también marcar o remarcar la hora de que nació ese hijo, ¿sí? Entonces, si está todo bien, yo puedo ponerlo inclusive a ese bebé en el pecho de la madre, ¿sí? Mientras se produce el alumbramiento y todo lo demás, teniendo las consideraciones de ese parto respetado o ese parto acompañado. Entonces, ese niño, o sea, esas son las consideraciones generales donde yo voy a darle calor. Ahora bien, si se trata de un prematuro, hasta 36 semanas de edad gestacional, puede que yo sepa por capullo sacar la edad gestacional de ese niño o bien por los controles que yo voy a preguntarle a esa mamá qué controles tiene. Entonces, de acuerdo a eso, puedo saber qué edad gestacional y cuántos controles prenatales tuvo esa mamá. Entonces, hasta ahí está todo en orden, todo bien, todo controlado, puede envolverlo al bebé o inclusive ya las mamás tienen su primera ropa donde yo lo puedo vestir al bebé y dejarlo en brazos de la mamá. Y si es en una internación conjunta, o sea, ya en un tercer nivel, puede quedar el bebé con la mamá y hacer una vida, es el binomio madre-hijo, donde nosotros vamos a estimular desde nuestro lado la lactancia materna. Eso sería en un 90 o 94 de los chicos que nacen en perfectas condiciones por lógica y la naturaleza divina. Todos los niños nacen así. Pero tenemos ese rango de niños donde puede ser que no respire y no llore, que no sea de término y bien que sea con una hipotonía muscular. Es decir, yo voy a tener ese recién nacido que no va a tener una flexión activa de miembros superiores y miembros inferiores, no va a llorar, entonces yo tengo que prepararme para hacer la reanimación de ese recién nacido, que puede ser una reanimación con una intervención mínima o bien tengo que ir preparándome para hacer una avanzada. Obviamente, de más está decir que cuando ustedes asisten a un recién nacido, yo tengo que estar ya pidiendo o ya en camino la ambulancia de traslado neonatal si es necesario. Entonces, ¿por qué? Porque yo no conozco el entorno, entonces siempre, o la comunicación directa a través del 107, si es que estoy sola o estoy por ahí en el interior acompañando solo al médico de guardia,
para tener una compañía y una derivación oportuna de esa paciente con el recién nacido hacia un tercer nivel o donde haya neonatología. Entonces, si es que yo veo que el ABC del pequeño, que es en la reanimación neonatal, veo que tiene secreciones porque anteriormente se aspiraba o se sacaban las secreciones del recién nacido. Después ya no se aspira porque obviamente nosotros vamos a estimular ese recién nacido y puede ser perjudicial. Es decir, voy a despejar la vía aérea, o sea, la letra A del recién nacido, si es necesario. Si yo veo secreciones en boca y nariz, voy a aspirar las secreciones. Si es que tengo, obviamente, ya todos los elementos preparados para una posible reanimación. Entonces tengo que aspirar al recién nacido y ver y controlar. Nosotros vamos a ir viendo en el algoritmo que tenemos aquí arriba cómo va con la frecuencia cardíaca. Y para hacerlo en forma práctica, voy a tener en cuenta la frecuencia cardíaca del recién nacido para que pueda tomar decisiones. Entonces, yo voy a tener un paciente que llora, puedo tener un paciente que se queja o que tiene un esfuerzo respiratorio. Entonces, voy a tener en cuenta la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca, obviamente tengo que saber cuál es la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido. Si la frecuencia cardíaca del recién nacido es entre 140, que es lo esperable para todo recién nacido de término, está entre 100 a 140 y yo veo que este recién nacido tiene un esfuerzo respiratorio o tiene secreciones en la vía aérea, yo despejo esa vía aérea y por ahí el pequeño tiene una frecuencia cardíaca de 120. Entonces lo que voy a hacer yo es solamente un apoyo de oxígeno, como si fuera una campanita que rodee boca y nariz, ¿sí? Ahora bien, si la frecuencia cardíaca de este recién nacido está entre 60 a 100 latidos por minuto, entonces yo tengo que pensar que que el llanto no fue lo suficiente como para sacar el líquido que tengo en los pulmones de todo recién nacido, entonces voy a tener que usar la ventilación a presión positiva con la bolsa válvula máscara, más conocida como AMBU. Ahora bien, ¿cómo sé yo cuál es la frecuencia cardíaca de ese recién nacido? Tengo la mejor forma es si yo tengo un estetoscopio y oculto la frecuencia cardíaca a nivel digamos, del corazón. Ahora bien, yo tengo todavía el cordón y puedo en 6 segundos multiplicar cuántos latidos cuento yo en 6 segundos y lo voy a multiplicar por 10. Por ejemplo, independientemente que ya sea con el estetoscopio o con la palpación del cordón umbilical, yo en 6 segundos voy a controlar cuántos latidos hay o cuento yo o palpo yo en esos 6 segundos. Por ejemplo, si yo cuento 12 latidos en 6 segundos y lo multiplico por 10, yo hago un aproximado que el recién nacido tiene 120 latidos por minuto. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo en 6 segundos solo cuento 8 latidos y lo multiplico por 10, yo puedo imaginarme en esa emergencia que tiene 80 latidos por minuto. Ahora bien, si yo en esos 6 segundos cuento 4 latidos y dificulta esa percepción del latido cardíaco, entonces, además de no contar, o sea, de tener un chico con una bradicardia, me voy a dar cuenta que está cianótico, que está hipotónico y que yo tengo que hacer una intervención en forma
inmediata, ¿sí? Entonces, yo voy a ver, si pasamos a la otra diapositiva, donde tengo solamente para darme cuenta que ese niño necesita una reanimación más avanzada, tengo que tener el adiestramiento de decir que en 30 segundos darme cuenta que si ese niño respira o llora, se mueve y tiene buen tono muscular y es de término. Si es así, pasa con la madre, pero también me tengo que dar cuenta en 30 segundos hasta un minuto cuáles son las acciones inmediatas que yo voy a tener para ese niño, que es, para nosotros en neonatología es el minuto de oro, ¿sí? Donde yo tengo que darme cuenta e inmediatamente tomar, digamos, empezar a actuar con la ventilación a presión positiva. Entonces, por ahí, perdón si les digo o les doy muchos datos, pero la ayuda mía, mi común denominador para tomar decisiones va a ser la frecuencia cardíaca de ese pequeño. Si yo a esa frecuencia cardíaca en 6 segundos tengo 12 latidos, 120, hago un apoyo con oxígeno. Si en esos 6 segundos yo cuento 7 latidos, yo tengo que hacer una ventilación a presión positiva. Es decir, obviamente conectado a una fuente de oxígeno, ¿sí? Entonces, yo voy a ventilar ese paciente con la misma técnica que usamos en neonatos, pediátricos y adultos de la máscara con la letra C, con la letra E, ¿sí? Con una leve inclinación hacia atrás, ¿sí? Una posición de olfateo que le llamamos nosotros para rectificar la vía aérea, pero la técnica de la buena ventilación es exactamente lo mismo para cualquiera de adultos pediátricos o neonatal. La técnica de la letra C, la técnica de la letra E, y voy a ventilar. ¿Cómo voy a ventilar en el neonato si yo tengo una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 por minutos? Ventilo 2-3, ventilo 2-3, donde cuando yo diga ventilo corresponde a 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donde el 2-3 es la espera o la pausa que voy a hacer para volver a ventilar, ¿sí? Que eso seguramente lo vamos a ver en la práctica. Puede pasar que con esa ventilación a presión positiva, el chico emita nuevamente un llanto y cambie de color y que se ponga vigoroso, es decir, con flexión y extensión de miembros superiores e inferiores, y yo voy a ir viendo cómo va mejorando el color del pequeño, y si aún así si estoy en este lugar y también tengo una saturometría, puedo poner el saturómetro en la manito derecha del bebé. Entonces yo puedo tener una saturación confiable, ¿sí? Porque puedo pensar que del lado derecho voy a tener todo lo que sería la circulación fetal todavía, es decir, para evitar el ductus. Entonces lo más confiable es poner esa saturometría, o si lo tengo al saturómetro, que en la mayoría de los servicios lo tenemos, en la manito derecha del bebé. Entonces es una saturación esperable. Entonces yo tengo que fijarme que quizás el paciente, el bebé no me va a saturar 98, 99%, porque tiene su tiempo de adaptación donde a nivel pulmonar se produce el intercambio gaseoso, y ahí recién comienza la hematosis como para aumentar la saturación. Por eso yo tengo que tener en cuenta que voy a tener a los 10 minutos quizás recién una saturación del 92 y 93%, que es esperable para ese recién nacido que nació llorando quizás con un buen Apgar, o sea, que nació vigoroso, pero que después el pequeño no pudo manejar sus líquidos pulmonares y comenzó con ese esfuerzo respiratorio.
Entonces yo me di en cuenta en los 30 segundos y comencé con la ventilación a presión positiva. Ahora bien, ¿qué es lo que me puede pasar? Como les digo, la mayoría de los chicos es esperable que nazcan bien, llorando y con buen tono de término este, y que respire y llore. Pero también puede ser que yo sea como a veces les digo, por ahí no es el entorno, sino soy yo que atraigo esas malas energías y puede ser que ese único hijo que me ha nacido en toda la noche salga deprimido y la frecuencia cardíaca la tenga en 6 segundos de 4 o de 3 o de 5. Entonces yo tengo que pensar que si yo a eso lo multiplico por 10, voy a tener una frecuencia cardíaca de 40, de 50. Entonces yo tengo que hacer un RCP avanzado, ¿sí? Entonces tengo que, si bien es cierto, puedo, si es que hay un médico que esté adiestrado, pueda hacer la intubación del recién nacido, pero si no, yo tengo que pensar que no tengo cómo intubar o asegurar la vía aérea de ese paciente, que la eco de neo va en traslado, o sea que tiene un camino todavía, un recorrido. Entonces lo que voy a hacer yo con toda la tranquilidad del mundo, ventilación a presión positiva. Ventilo 2-3. Pero si es que este paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 60, yo ya tengo que pensar en hacer masaje cardíaco más ventilación, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo pediátrico y adulto, voy a hacer 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Es decir, que voy a hacer en un minuto 90 compresiones y 30 ventilaciones, ¿sí? Entonces, que eso después, si quiere, lo podemos ver en un taller, cómo voy a hacer, cómo voy a poner los dedos, eh, digamos, cuál es la técnica correcta para hacer el masaje cardíaco en un recién nacido. Obviamente la técnica de los pulgares es la más efectiva, entonces yo voy a hacer con 2 reanimadores, 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3, ventilo. Entonces, obviamente, también tengo que pensar que puedo seguir haciendo el masaje cardíaco más la ventilación hasta que el niño mejore, ya sea aumentando la frecuencia cardíaca o bien cambie el color o bien aumente la frecuencia cardíaca. Y si en esa reanimación de 1, 2, 3 ventilo que yo estoy haciendo el masaje cardíaco en ese neonato, yo tengo que controlar la frecuencia cardíaca después de un minuto para ver si es que aumentó o no. Y obviamente en algún momento pensar, una vez que yo he ventilado el niño y es muy seguro en un 90% que no se va a ir con la madre para que dentro de 2 horas esté con succión. De todo paciente, independientemente de la edad, donde que yo lo he reanimado, tiene que quedar en cuidado por reanimación, en una terapia, control en el tiempo que sea necesario. Y si es que no tengo o no puedo o no se puede intubar el paciente, pensar la posibilidad también de una máscara laringia. Y si no tengo el dispositivo, tendré que seguir ventilando hasta que venga un profesional entrenado para que pueda llevar ese hijo a una neonatología. ¿Sí? Muchas veces a nosotros nos pasa que fallamos en la ventilación y por eso el pequeño no mejora. Entonces, para eso hay una reglita que está ahí puesta en la diapositiva también, en la imagen, que es el Mr. Sopa, para saber si es que por ahí es un error de técnica que también nos pasa en los pediátricos y que también nos pasa en los pacientes adultos. Un error en la técnica donde yo solamente tengo que reposicionar la máscara de que tiene que cubrir nariz, boca y mentón, o bien tengo que aspirarlo al pequeño
como en el ABC del recién nacido, es aspirar o despejar la vía aérea mediante la aspiración o sacando secreciones de boca y nariz. Tengo que ver si verdaderamente mi ventilación está adecuada en cuanto a frecuencia y profundidad, porque también tengo que tener un entrenamiento para no causar un daño al recién nacido como un neumotórax o bien no hacer una ventilación efectiva y ver la posibilidad, siempre tenemos que estar preparados para un RCP avanzado, donde yo tengo que pensar en el ABCD, en este caso, en vez de déficit neurológico, vamos a usar la D de drogas, donde la primera que yo voy a pensar es en la adrenalina, ¿sí? Entonces, todo ese escenario puede pasar y yo puedo estar reanimando a un recién nacido 10, 15, 20 minutos hasta tanto llegue la ayuda que pedí, ¿sí? Porque lo mismo pasa en el neonato y en el adulto, donde el primer eslabón de la cadena de sobrevida es la prevención, o sea, yo voy a prevenir mediante teniendo todos los elementos que necesito para una posible reanimación de ese recién nacido, y el segundo eslabón que sería pedir ayuda. Entonces, pedir ayuda con datos certeros y estar con el paciente y no dejarlo en ningún momento, porque los niños cambian de color, cambian su frecuencia cardíaca de un segundo al otro, entonces yo tengo que tener todos los elementos necesarios para hacer la reanimación neonatal. Y una cosa importante que les puse en la última imagen es avisarle a la madre o avisarle a los padres o invitarlos a ello en lo que yo estoy haciendo. O sea, una comunicación efectiva, porque, porque muchas veces es importante que ellos sepan qué es lo que está pasando con ese recién nacido. Así como para la familia es tan importante esperar o recibir un hijo, entonces yo tengo que decirle, ha nacido a tal hora, pesa 3 kilos 100, 3 kilos 200, o sea, decirle, a veces para nosotros es un dato menor, pero para ellos es un detalle importante, el peso, cuánto mide, si es que succiona o no, en caso de que sea un paciente, un recién nacido normal o esperable para la edad gestacional, pero también cuando estamos en la reanimación, también es importante la contención a los padres y explicarle por qué es lo que se está haciendo, por qué es la posible derivación, hacia dónde va el recién nacido, explicarle porque muchas veces nos pasa que los padres llegan a a una neo y nadie les explicó nada, o sea, sabe que el chico está mal porque por ahí está intubado, porque por ahí va con un halo de oxígeno, porque por ahí va con un CPAP, pero nadie les explica a los padres, ¿sí? O al familiar, porque por ahí puede ser una menor a cargo de un menor, puede ser que la madre la acompañe, o sea, el escenario es variado, pero es importante siempre actuar con mucha prudencia y mucha humanidad. Eso es fundamental, ¿sí? Entonces, esos son los detalles que yo tengo que tener en cuenta. Siempre en la ambulancia, si mi escenario es en la ambulancia, obviamente tengo que detener la ambulancia para hacer el parto y tengo que tener la bolsita plástica para recibir al recién nacido, las compresas, un pañal, el clamp para poder clampear el cordón umbilical, estar presente cuando el obstetra o el médico o el enfermero encargado de la recepción, digamos, de hacer el parto, estar al lado para recibir a ese recién nacido y obviamente tener una fuente de calor para que este niño no tenga o no sufra de hipotermia, que imagínense que está bien calentito en la panza de la mamá y de pronto en estas temperaturas por ahora, digamos, que empezamos en el invierno,
Entonces, controlar también la temperatura de dónde van a ser el bebé, ¿sí? Ser lo más agradable posible. Entonces, yo teniendo un panorama y viendo el escenario y planificando, porque nos da tiempo, esa recepción del recién nacido nos da tiempo, entonces yo tengo que planificar de acuerdo al ABCD, tener todos los elementos, pero además el calor, además la bolsa plástico, además algo que lo cubra al bebé para que sea lo más confortable para él, ¿sí? Y puede pasar que el corte del cordón, si estamos en un medio hospitalario, obviamente lo vamos a hacer con un bisturí o bien con una tijera estéril, ¿sí? Y si es que es un prehospitalario, o sea, un parto en la vía pública, nosotros como personal de salud también tenemos que tener todos nuestros elementos y verificar que tenemos todo en la ambulancia por la posibilidad que en cualquier lugar nos llamen para asistir a un parto, ¿sí? Y no sean, porque a veces nosotros, y bueno, y la doctora Miriam bien sabe esto, que muchas veces no, salen en la tele o en las noticias, dos policías asistieron a un parto. ¿Sí? Entonces, ellos hacen todos lo que nosotros a veces le enseñamos en un parto en la vía pública. Entonces, ellos tienen la competencia para hacerlo y nosotros con más razón porque tenemos el tiempo con todos los elementos para planificar en el momento del parto o en el expulsivo. Así que bueno, eso sería más o menos algo en general. Lo importante es en algún momento hacer una reanimación neonatal con escenario para que ustedes sepan cómo se usa la adrenalina, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a hacer la canalización del bebé si es necesario y si no, como les vuelvo a repetir, con el ambú adecuado, con la bolsa, válvula, máscara, con una máscara adecuada yo puedo hacer la ventilación de ese recién nacido deprimido, inclusive el masaje cardíaco, hasta tanto llegue unas personas que estén ya capacitadas en neo o enfermera neonatal. ¿Sí? Bueno, no sé si nos queda una imagen más. Bueno, siempre no se olviden el estetoscopio, es la mejor. Entonces, yo tengo que tener los recursos, independientemente del escenario, los recursos necesarios para la recepción del recién nacido. Obviamente, tengo que tener los elementos para hacer una reanimación cardiopulmonar neonatal, ¿sí? Saber el manejo del equipamiento para la reanimación cardiopulmonar, trabajo en equipo y la distribución de roles, eso es muy importante, ¿sí? Y obviamente la coordinación y comunicación oportuna con el servicio de emergencia que nosotros sabemos que las 24 horas están para darnos una mano y para ayudarnos y darnos una contención telefónica y nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer cada uno. ¿Mm? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, no tengo ningún problema, lo volvemos a explicar, lo volvemos a hacer, lo que necesiten ustedes. Bueno, excelente, Patricia, muchas gracias. Y bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta del auditorio? Quiero contarles que esta clase, como la del resto del curso, son grabadas y son subidas a la página de la Dirección de Capacitación de Recursos Humanos del CIPROS, así que para los que no han podido ingresar por algún problema técnico, problemas de aplicaciones, de internet y demás, bueno, por lo menos tenemos esta solución de que quedan grabadas las clases, así que muchos de los chicos no podían No escuchar. pueden.
Sí, Eh, no pudieron eh, ingresar, así que bueno, Miriam, y lo único sí, que me queda por decir es que doblemente, si están mal con una guardia difícil, también puede presentárseles un parto gemelar, ¿sí? O sí, mellizo, como quieran, pero nosotros en el diagnóstico decimos parto gemelar. Es lo mismo, ¿sí? La mayoría de las veces también, por ahí uno nace encefálico y otro en podálico, pero es lo mismo. Es esperar que el parto se realice y esperar a ver cómo nace ese recién nacido y hacerse esas tres preguntas. Si es de término o no, sí, si el bebé respira o llora, porque yo lo voy a sí, estar viendo, y si tiene buen tono muscular. Si la sí, respuesta a esas preguntas es no, yo ya tengo que empezar a actuar. ¿Ah? Ya sea, perfecto. eh, Pato, sí, yo no puedo ver las preguntas de los chicos, por lo que le voy a pedir, por favor, que desactiven digamos, su micrófono y hagan la pregunta en forma oral, ¿sí? Porque no puedo ver desde acá las preguntas de los chicos. Sé que hay en el chat, hay algunas preguntas, yo no las puedo ver, no sé si Nadia puede hacerlo. Yo tengo miedo de tocar acá y perderme, así que por ahí nadie puede verla. No pude ingresar Y por Doc, el celular, ahora veo. De por todas el, maneras, usted sí, debe poner dejar de compartir en su pantalla. ok, Yo ahora leo el chat. ok, yo hago eso entonces. Por favor, deben ingresar la asistencia de cada uno en el formulario que se ha dejado en en el chat, ¿sí? Por favor. No nos Doc, sirve que sí, digan. pongamos, sí, estaría bueno, digamos, que haya dos, tres prácticas, lo que se pueda de esto, digamos, porque es muy interesante lo que explicó la doctora Villagra. totalmente, sí, esto va a formar parte de una segunda instancia de este curso, así que, pero, porque, a ver, tenemos dos partes, esta primera parte que es la embarazada, que está el bebé adentro de la panza de la mamá, hasta que llega el momento del parto, ¿sí? Entonces, esto del bebé recién nacido, de la recepción, va a tener dos instancias, como dice la doctora, que esté todo bien, pero hasta ahí. Si ahora está todo mal con el bebé y tenemos un bebé deprimido al cual tenemos que reanimar, eso va a formar parte de una segunda instancia. No sé si me entienden. Eh, entonces, Sí, es sumamente importante todo lo que se ve en esto que nos parece un fantasma, todos se aterrorizan con la mamá embarazada, el bebé, pero eso va a ir en una segunda instancia que nosotros lo vamos a programar, no se preocupen por eso. Vamos a tener los talleres prácticos de recepción del recién nacido, de reanimación cardiopulmonar en el neonato, todo eso vamos a tener. Por ahora nos enfocamos en la embarazada, ¿sí? Ahora vamos a ver el lunes paro cardíaco en la embarazada, qué vamos a hacer ante esa paciente en paro. Y nos queda la última charla de aspectos médico-legales en esta urgencia obstétrica, que ahí diría yo que vayan preparando las preguntas para el doctor, ¿sí? De la policía científica, ¿quién le va a contestar todos los casos o a las dudas que lleguen a tener? Son dos clases que nos quedan, ¿sí? Vamos a tener una instancia evaluatoria de esto, así que vamos mirando un poquito todos estos, los videos que están subidos y cargados en la página del ministerio, ¿sí? Entonces, nos quedan dos cursos, dos charlas más, ¿sí? Y bueno, no se preocupen, chicos, que sí van a tener la parte del recién nacido Igual, deprimido, ¿sí? igual, Miriam, siguiendo ese protocolo que es una hoja, digamos, que inclusive la pueden Sí, tener en la sí, ambulancia y hacer a modo de repaso, sobre todo de sí, qué elementos necesito de acuerdo al ABCD, y acuérdense que el RCP neonatal es ABC, a sí, diferencia del pediátrico y adulto que es CAB. Entonces, exacto, teniendo el ABCD
así este algoritmo que está la presentación, ustedes pueden hacer demasiado con ese recién nacido. Y otra cosa que les quiero lo que le dije desde el comienzo, la tranquilidad. No hay nada más hermoso en la vida, o por lo menos agradezco a Dios, es recibir un hijo. Estar en ese momento maravilloso que es un parto, ya sea por cesárea o un parto natural, que es más frecuente que a ustedes les pase un parto natural por vía vaginal. No hay nada más hermoso que recibir un hijo. Es una vida que genera vida. Entonces ustedes con toda la tranquilidad pueden asistir a ese recién nacido sabiendo que 90 de 100 chicos, 90 o de 10 chicos, 9 le van a hacer bien, le van a nacer hermoso por lógica y por naturaleza. Y para el resto es la hojita esa la que tienen que estudiar. Y después, como dice la doctora Miriam, hacemos la parte práctica, que no es nada, es además la adrenalina de uno mismo y querer que ese hijo llore van a hacer que ustedes actúen por lógica en un 40% y en un 60% con los estudios, con, digamos, la preparación y la competencia que ustedes necesitan. Así que quédense tranquilos que cuando le tengan esa posibilidad maravillosa de la vida de recibir un hijo, no se lo van a olvidar más y van a hacer todos los partos del mundo. Así que quédense tranquilos con eso. Doctora Villagra, Sí, diga, solamente dos preguntas le quiero hacer. diga. Una sobre el tema que usted dijo de que, bueno, importante el llanto, obviamente la respiración y el tono muscular. ¿Por qué es Sí. muy importante el tono muscular en el recién nacido, digamos? ¿A qué se Porque refiere, digamos? ahí el Exactamente. tono muscular va a ser la flexión, vos te vas a dar cuenta de un paciente hipotónico que no tiene fuerza muscular, ¿sí? Que no está vigoroso en el recién nacido, que está como si fuera flácido. Es decir, vos lo estimulás y el chico sigue con los miembros superiores extendidos y los miembros inferiores sin tono, sin fuerza. Ah, Cuando normalmente o habitualmente el niño cuando llora flexiona los brazos y los miembros inferiores, ¿sí? claro. Entonces vos te vas a dar cuenta cuando el bebé está llorando, un bebé que inmediatamente en el llanto hace la flexión, o sea, tiene un buen tono muscular. El paciente que esté deprimido porque le falte oxígeno, o sea, el hipoxiado, el que no tenga una buena concentración de oxígeno porque no ha entrado la cantidad de oxígeno para que saque líquido de los pulmones, es el chico que no tiene fuerza, que está hipotónico, que está deprimido, no Ah, llora. Y si llora, se queja. Es un quejido, es un esfuerzo respiratorio que vos vas a ver. Entonces, ahí es donde vos tenés que actuar y muchas veces con una ventilación a presión positiva, controlando la frecuencia cardíaca en 6 segundos, vos solamente con la ventilación a presión positiva, el chico puede mejorar su tono muscular, empezar a llorar digamos, a respirar y a llorar en forma adecuada, y seguramente lo vas a tener que dejar con un halo de oxígeno o un apoyo de oxígeno porque ha necesitado esa ventilación a presión positiva. ¿Mm? Pero sí te vas a dar cuenta del paciente vigoroso, el que te llora, además, estás esperando el llanto de ese bebé. Y si no llora con la estimulación, entonces vos ya vas a pensar que ese es otro tema en una apnea secundaria, o sea, que dejó de respirar por otra causa, ¿sí? Por ahí, qué sé yo, no sé, un trabajo de parto prolongado, o bien una mamá hipertensa, o bien una mamá que ha tenido en ese momento algún tipo de pérdida sanguínea, o sea, tenés que contextualizarte en bajo qué contexto estás para recibir ese recién nacido. ¿Ah? Pero eso lo vamos a ver con prácticas, con casos clínicos, para que a ustedes les quede claro cómo tienen que actuar ante la presencia de un recién nacido deprimido. ¿Mm? Pero sí, a la eso verdad se que. refiere la hipotonía. Ah, perfecto. Y el circuito es, digamos, en el caso de que sea solamente presión positiva con el AMBU, Sí, una cada 3 segundos. ¿Por qué es así, digamos? ventilo, dos, Tre- tres.
Entonces yo voy a, porque vos tenés que ver el tórax del recién nacido, ¿sí? Entonces vos vas a ventilar y con una ventilación, no necesito un ambú de 500 centímetros cúbicos, por ahí con 250 o dando menos presión, vos con el ambú das presión y frecuencia, ¿sí? Por ahí dando menos presión y viendo cómo se expande el tórax, ¿sí? Que lo mismo pasa en el pediátrico y en el adulto. Vos con la ventilación te das cuenta cómo expande el tórax. Entonces, ventilo 2-3. Son 2 segundos que tenés que hacer la pausa para volver a ventilar. Bien, Ventilo 2-3. El 2-3 es un ritmo ya universal que te marca el tiempo de espera. Así como en el pediátrico usás 1001, 1002, 1003, en el adulto 1004, 1005 y en el 1006 ventilás, en el sí. neonato es ventilo 2-3, ventilo 2-3, porque si no vas a hacer un neumotórax en ese pequeño, digamos. ¿Sí? Exactamente. Y solamente doy un apoyo de oxígeno, digamos, o sea, Eh, una pequeña Vos tenés que presión, dar ¿no? la ventilación. Vos fíjate, tenés que dar una ventilación, o sea, un volumen de aire de 200 a 250 centímetros cúbicos en ese recién nacido, que Bien, es, digamos, el volumen que necesitas para que el tórax, para que los pulmones se expandan. ¿Sí? Así como en el adulto necesitas entre 600 a 700 mililitros, ¿sí? De volumen corriente que sería, o sí. lo que vos vas a, bueno, en el neonato vas a usar entre 150 a 250, en el pediátrico de 250 a 500, dependiendo Ah, la bien. contextura del pequeño, del tórax. ¿Mm? Claro, claro. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, bueno. ¿Alguna otra Muchísimas gracias, pregunta? No, por favor. mi amor. Doctora, buenas noches, soy Noé. Sí, no Em, es que me pude conectar tarde. Quería preguntar bien con respecto al cordón, si Sí, se corta o no se corta. Porque me ha pasado una vez, bueno, yo he llegado al domicilio, pero ya había nacido el sí, bebé, la recepción lo hizo la abuela. Y la sí, abuela lo había cortado el cordón, o sea, pero nada estéril, y lo había atado sí. con un hilo. Y Bien. bueno, yo lo que hice cuando, bueno, ya hice todo, hice en el móvil, le puse el clan como para más seguridad, porque bueno, no estaba seguro si iba a estar bien atado con el hilo, un hilo de coser era. Sí, igual, mira, Noé, vos, si es que te toca asistir a vos el parto, necesitas el clam. Si no tuvieras el clam, vos tenés que hacer el nudo, ¿sí? Con lo que tengas, digamos, y si tenés una pinza, hace con una pinza. Y si no, con cualquier nudo lo atás. Y pueden pasar dos cosas, que vos ates del lado del bebé, haces, si es un prehospitalario, ¿sí? O sea que no estás dentro de un CAPS, de una policlínica de un segundo nivel, vos vas a atar el cordón a los 10 centímetros desde el ombligo del bebé. ¿Para qué? Para que vos después en el hospitalario, si tenés el CLAP, no hay problema. 1 centímetro desde el ombligo, vos vas a calcular y vas a poner el CLAP. Si Sí. no tenés, se lo toma como un parto en la vía pública. Entonces, a los 10 centímetros se hace el nudo del lado del bebé. Se deja 10 centímetros y se hace el nudo del lado materno, es decir, de donde está la placenta. Puede ser, como a vos te ha pasado, que llegue y ya la señora haya hecho el corte con un cuchillo, una tijera, con lo que fuera. Independientemente de que vos después le hayas puesto el clam, vos tenés que avisar el aneo porque nosotros lo que evitamos es que este bebé tenga, se le coloca la antitetánica, o sea, la gamma globulina antitetánica. Sí, sí, ¿Se sí, sí, entiende? había Entonces, confirmado en la maternidad que la mamá, el abuelo lo había cortado, para que sepan. Entonces, igual, por más que porque lo ponen al cuchillo, a la tijera en el fuego, le ponen alcohol, no importa. Es cualquiera de esos elementos que no son estériles. Entonces, si ya hicieron el corte del cordón, hay que avisar para poner la gamma globulina a ese recién nacido.
¿sí? O sea que se pone, viste que el tetabulín T, que es lo que tenemos en las maternidades, o bien que es la gamma globulina más el toxoide tetánico. Bueno, al pequeño se le pone la gamma globulina, pero hay que avisar. Ahora bien, cuando nos llega a nosotros, donde lo hizo la ECO 9 o la ECO 10, al parto o cualquier ECO, ¿sí? También en un domicilio, y usan el clamp y un bisturí, es considerado, un bisturí obviamente nuevito, ¿no? Es considerado estéril, o sea, no necesita la gamma globulina. En cambio, en cualquier otro elemento que no haya pasado por esterilización o que no sea bisturí, sí o sí hay que poner la gamma globulina tetánica, ¿sí? Así que bueno, puede pasarte que vayas, inclusive que no se corte, no tengas elemento para cortarlo. Entonces pones la placenta en una bolsa y va al lado del bebé, o sea, no le afecta. Lo más importante es que cuando el cordón deja de latir a 1 centímetro, si tengo todos los elementos para esa recepción, pongo el clamp y si tengo el bisturí lo corto, y si no, puede ir tranquilamente con la placenta. Igual la placenta tiene que ir a una maternidad para que controlen todo lo que sería las bolsas y obviamente los cotiledones, que no le haya quedado nada a la madre en el útero, ¿se entiende? Así que esas son cosas importantes a tener en cuenta. Bien, muchas gracias, Doc. De nada, Noé. Bueno, ¿alguien más quiere hacerle otra pregunta a Hola, la sí. doctora? Ah, bien. Buenas noches. Sí, buenas Em, noches. ¿Cómo le va, Doc? Además de la inmunoglobulina, ¿hace una profilaxis antibiótica? No. No. Solamente la gamma globulina tetánica, a no ser que por otro motivo, suponte sea, qué sé yo, un embarazo no controlado, ¿verdad? Que eso no tendría que pasar a esta altura de la vida, pero bueno, pero eso ya es un bebé que queda internado, pero si es por el corte de cordón, solamente la gamma globulina. Ahora, si yo sospecho que la mamá tuvo una infección urinaria, que no se controló el embarazo y el bebé tiene que quedar internado en un aneo, ahí ya se le hace hemocultivo y se lo ingresa como sospecha de sepsis y se hace el antibiótico, pero eso es bajo otro contexto de ese recién nacido. ¿Sí? Pero si es por cortar el cordón, simplemente es con la gamma globulina. Y obviamente también hay que avisar, muchas veces los chicos se les coloca a los recién nacidos la vitamina K, que también con eso evitamos algún tipo de hemorragia de 1 miligramo, que eso si es que la tenemos le colocamos y avisamos que colocamos, y si no le colocan el aneo, y tener en cuenta que esa vitamina K es de 1 miligramo y corroborar siempre, porque nosotros muchas veces en la ambulancia tenemos de 10 miligramos. Entonces, recién nacido se le coloca de 1 miligramo. Y obviamente ya en la maternidad se le coloca para la hepatitis B. O sea, todo recién nacido tiene la vitamina K más la primera dosis de hepatitis B. ¿Mm? Eso ya está protocolizado así, digamos. Bien, muchas gracias, Doc. No, por favor. Bueno, no hay ninguna otra pregunta, así la desocupamos a la doctora. Bueno, creería que no. Si no, No hay pueden problema. ingresar al Classroom también y poder subir la charla. Y bueno, ahí también pueden preguntar todo lo que necesiten y la doctora van a poder contestarles. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Pato, y No, por muchas favor. gracias por estar y a todos los chicos. Bueno, nos estamos viendo por vía Meet este lunes que viene a las 20 horas con paro cardíaco en la embarazada, ¿sí? Bueno, Así que bueno, muchísimas, Perdón, antes sí, que finalice, quiero sí, recordarles a todos que por favor acepten la invitación al Classroom sí, que se le envió a cada uno al mail. Es importante que acepten para que puedan ver ahí todo el material que se va subiendo de la capacitación. así es que muy bien. acepten. Algunos tienen un poco de temor de aceptar y me preguntan, pero sí, tienen que aceptar para poder
ingresar a todo el material bibliográfico de este curso, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, Nadia, por estar, y a la doctora también, a todos los chicos, que tengan una buena noche y que amanezcan bien, todos. Un abrazo Muchas grande, gracias. chicos. Muchas Muchas gracias, gracias. Miriam. Muchas gracias, Nadia. Un abrazo. Gracias. Gracias, Hasta luego. saludos. Chau, chau.